Bueno, vamos al tema por antonomasia, porque nos ha cambiado la vida a todos, a usted por supuesto, a nosotros, yo iba a decir que casi más, y seguramente sí, porque desde hace meses no se trabaja para otra cosa que para el asunto del coronavirus. Si usted se acuerda, que no se acordará, pero ya se lo recuerdo yo, cuando acabamos la temporada pasada, a mí se me ocurrió decir aquí, en esta mesa, algo así como, qué bien habría estado hacer un libro contando todo lo que iba pasando, para que no perdamos la perspectiva y para que no perdamos la memoria, porque durante estos 4 meses frenéticos, decía entonces, han pasado cosas tan atroces que inevitablemente se van a olvidar, porque una se comía a la anterior. Así que qué lástima no hacer un libro. Pues no, se hizo el libro, helo aquí, este libro, El coronavirus, toda la verdad sobre el coronavirus, que acaba de editar Homo Legens. Usted ya habrá visto a su autor en alguno de los programas de esta casa, pero evidentemente nada como el gato para ponerlo de largo. Y aquí de largo viene don Rafael Rossi. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Te iba a hacer la pregunta absurda típica de cómo se te ocurrió hacer este libro, porque es que es un libro que se nos ha ocurrido a todos y que ninguno hemos hecho. La verdad es que no se me ocurrió a mí. Bueno, sí se me ocurrió, pero no se me pasaría por la cabeza hacerlo de verdad si no fuera porque me llamó Julio Ariza. Ya sabía yo que es que cuando se pone a enredar, qué barbaridad. Y bueno, la conversación duró unos 40 segundos, porque efectivamente bastó con decir eso para que ya se entendiera perfectamente qué es lo que estaba pidiendo. Porque realmente todo lo que ha ocurrido merece eso y efectivamente, como tú dices, las noticias se fueron sucediendo de una forma que cuando vuelves a mirar un capítulo de lo que sucedió, te das cuenta que es muy importante que esté reflejado en un libro, ¿no? Ahora mismo, bueno, en fin, ahora mismo, por ejemplo, del capítulo de las compras, de los aprovisionamientos que se hicieron a sociedades extrañas, ya nadie habla. Pero en cambio sigue estando ahí, ¿no? Y es que era una cosa, en fin, absolutamente inconcebible. En los días más dramáticos de la historia de este país. Sí, es que se sucedía una tras otra Claro. y es difícil seguirlo. Efectivamente, es muy buena idea poder hacer la crónica entera, porque ha sido escándalo tras escándalo. Toda la verdad sobre el coronavirus, que titula el libro, no quiere decir la verdad oculta ni nada parecido, aunque evidentemente salen cosas en la narración de lo que ocurrió que a uno le hacen pensar que hay algo que no hemos visto. Pero no es eso, en realidad es todo lo que ocurrió sobre el coronavirus. Basta la mera exposición de lo que iba ocurriendo a lo largo de la pandemia para que uno se lleve las manos a la cabeza completamente. Y aquí todos los que estamos lo hemos vivido informativamente día a día, contándolo y sin dar crédito, querido Luis. Sí, la verdad que estaba viendo el libro y me estaba acordando. Yo también, todos, como tú decías, todos. Es que es nuestra mili, o sea, yo tengo hasta el título tenía del libro. Bueno, finalmente no salió y tengo muchísimas ganas de leer el libro de Rafael. Vamos a empezar desde el principio. No nos enterábamos de nada, decía Pedro Fernández Barbadillo, o no nos lo contaban, y en realidad el libro de Rafael Rossi empieza precisamente con ese episodio. No nos enteramos de nada porque alguien nos lo oculta deliberadamente. Es así. Nos vamos a Wuhan, nos vamos a diciembre del año pasado. Sí, bueno, tengo que decir una advertencia, es que este libro hay dos respuestas que no da, que no hemos conseguido dar honestamente. Una es el origen real del virus. Bueno, claro, ¿cómo la vas a dar? Eso es imposible. Claro. Bueno, la otra en concreto es que en esa pregunta de si en este gobierno es peor la ineptitud que la malicia, pues tampoco es fácil responder a ella y ha sido complicado. Al final es inmenso en ambos casos, ¿no? Pero efectivamente el origen, lo que nos fue aquí ocultado, pero es decir, luego van saliendo y se han ido. Me hacía gracia porque, ostras, ocurre como lo que decías antes, pero con todo, ¿no? Pero cómo fueron destapándose luego todas las informaciones, que en fin, es una lista de unas 40 fuentes distintas que fueron indicando claramente que la letalidad y la contagiosidad de este virus era para tomarla en serio, ¿no? Al final teníamos un problema y es que la voluntad estaba muy clara, el 8 de marzo había que respetarlo, y había otro problema y es que el ministro, claro, nuestro ministro tenía un mes de experiencia en el sector sanitario. Eso no es mucho para afrontar un virus como este tampoco, pero en fin, Partimos de una gran mentira inicial, una gran mentira por ocultación de la verdad, que es que cuando hay científicos en China que anuncian lo que ha pasado, se les mete en la cárcel o se les hace callar. Taiwán, que se entera, es decir, la China isla, Formosa, que estudiábamos de pequeñitos en los mapas, ¿verdad?, lo denuncia ante la OMS y también se le hace callar. Y no hay ninguna reacción. Es decir, desde el principio, todas las instituciones internacionales importantes ocultan la verdad.
Ocultan, incluso la OMS niega unos correos electrónicos que luego aparecieron, ¿no? que habían mandado desde Taiwán. Claro, aquí la gran cuestión es qué sentido tiene la OMS, ¿no? porque él ha demostrado una inutilidad y además una perversión también, ¿no? porque al final basta con ver quién está al frente, quién la controla, de dónde saca los fondos y con qué objetivos, ¿no? A partir de este momento todo se encadena, porque sabemos que está pasando algo, pero no sabemos qué, y la OMS se llama andanas. De tal forma que cuando esto llega a Italia y explota, en realidad aquí nadie sabe exactamente de qué se trata. Que es cuando el señor Simón dice eso de que, bueno, en España un caso, a lo mejor, y tal, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Es muy difícil creer que la gente mejor informada no supiera realmente lo que estaba pasando. Es que es muy difícil tapar esa realidad. Pues que además han ido saliendo muchas pruebas, ¿no? que demostraban que había una información suficiente. Bueno, es que ya el día que salió el informe firmado por el propio Simón, dices, bueno, es que no puede ser, este hombre está firmando algo que tiene unas consecuencias, que supone una amenaza muy, muy fuerte y que tiene unas consecuencias en términos de política que nos siguieron, ¿no? Es que el cambio fue abismal. Las declaraciones de ella el lunes después fue el día 9, ¿verdad? Sí, el día 9. Sí, sí. Claro, de golpe cambia totalmente el panorama, ahora de golpe sí. Una vez hice un comparativo de los gráficos de Italia y España, y claramente en España se ve como la primera parte ha sido comida, o sea, que hay sube directamente hacia arriba. Es muy probable que los datos estuviesen y que no hayan aparecido en los informes de la Guardia Civil. Bueno, pues hablaban también de esas alertas, de ese crecimiento, de ese disparo de las alertas que podría ir por esa línea, ¿no? Pero en fin, yo creo que no hay duda y que ha quedado más que demostrado que hubo secretamiento. Riéndose, todo era burlarse, es que ni siquiera era criticar, oye, no, que no es necesario, que este virus no es para tanto, no, de reírse, de ponerlos de payasos para abajo, de ignorantes, y pasar al otro lado y de repente era que los idiotas exactamente con los mismos términos eran lo que ellos mismos hace unos años, es decir, eso de que el negacionismo es cuestión de fechas, como decía Talleyrand de la traición. Pero en tu libro, Rafael, recoges esta cuestión de los medios de comunicación. Sí, la recojo, pero tengo que decir una cosa, que es verdad que los tertulianos iban soltando, y no recojo todas las citas porque algunos es que tampoco tienen ningún interés, pero a la vez en paralelo en los periódicos, y bastaba algunas portadas, sí estaban alertando, porque la amenaza, las cosas como son, la gente la estaba percibiendo y era real. Yo creo que desde el 27 de febrero el clima general era de temor ya. De temor, y de hecho, bueno, en esas fechas, fue muy poco después, cuando ella dijo que las mascarillas mejor que no se vean por la calle, ¿no? Pero ya no era el mismo clima. Y aún así, quien insistía efectivamente era el aparato y los tres mandados, los tres tertulianos de siempre, ¿no? Y sobre todo hay que recordar que tenemos a un Fernando Simón que dijo que las mascarillas no servían para nada y después admitió que lo había dicho porque no había mascarillas, entonces ¿para qué va a decir que no sirven las mascarillas? Eso en cualquier otro país no estaría... es peor, la excusa es peor todavía. En cualquier otro país no estaría dimitido, estaría exiliado. Pero la Gran Bretaña sufrió una presión brutal para cambiar radicalmente. Además ha sido uno de los que ha impuesto un confinamiento más restrictivo y medidas más restrictivas en cuanto a mascarillas y distancia social. Bien, es decir que... ¿Por qué, Rafa? Yo creo de verdad que este virus en la primera fase era un virus principalmente metropolitano. Entonces Londres era un centro no comparable a Suecia. Entonces esa política lo que ocurrió es que falló y empezó a dar problemas y entonces decidió cambiar. También ha fallado la otra, ¿eh? Porque sí, bueno, Suecia sí. No digo que también ha fallado la británica, es decir, que también ha fallado cuando ha cambiado, también ha tenido por supuesto, porque es que una vez, a ver, yo es lo que creo, porque para mí uno de los problemas actuales es que han vuelto a abrir la puerta, cuando ya la habíamos más o menos cerrado, y el problema principal de este virus es dejarlo acceder. Los países que han triunfado, ¿cuáles son? Los que cerraron las puertas. Que era lo que quería hacer además Estados Unidos, bueno, inicialmente solo con China, ¿no? Pero yo creo que una vez ya lo tienes dentro se te complica, ¿no? Entonces, claro, el confinamiento... De verdad creo que en España fue de los más duros, más incluso que en Bélgica y más que en Inglaterra. En este descrédito general que estamos comentando, de la OMS, de los políticos, de los expertos, de las gaitas, de los medios de comunicación, claro, le cae también un buen chafarrinón de barro
a las publicaciones científicas canónicas, como por ejemplo The Lancet, que tú citas en tu libro. Que sí, porque tuvo que... Bueno, no es la primera vez que The Lancet cae en descrédito, ¿eh? Es decir, ya ocurrió con la Guerra del Golfo y un artículo muy político que publicaron durante una campaña electoral con Bush, ¿no? Pero esta vez, claro, es que se tuvo que desdecir. Bueno, ahí está, sale en el libro además la imagen, que es como bastante impactante, ¿no? No volver a la normalidad de siempre, sino volver a algo nuevo que no sabemos qué es, pero que la verdad ya lo estamos intuyendo y mete mucho miedo. La pregunta picantona va a ir luego sobre las cosas que aquí nos han dejado a todos asombrados en estos meses, como por ejemplo de las compras de material, que es una cosa de la que hay que hablar. Pero antes, y por agotar, digamos, la temática general, vamos a ver, cambio climático, que es con lo que terminaba Pedro Sánchez el otro día, por cierto, su discurso no sé dónde. Vamos a ver. A mí, cuando tanta gente poderosa coincide en modular el mismo discurso con las mismas palabras todo el tiempo, pues yo que soy de pueblo me exclamo. Desconfío. Sí, claro. claro. O sea, ¿aquí qué está pasando? No, la verdad es que da pánico porque está pasando con todo. O sea, la solución, digamos, que se ponen de acuerdo todos los países europeos para darle a la mujer de un multimillonario una cantidad muy importante de dinero. Bueno, estamos hablando, de hecho, de la fundación actualmente estaba financiando, la fundación, me estoy refiriendo a Bill Gates y a Melinda, ¿no? Estaba financiando el 12% de la OMS. Sí. 300 y pico de millones de euros. Sí. Ahora será más, pero además controlaba otro 8% por Giving, ¿no? Entonces eran un 20% sin Estados Unidos, que insisto, ahora será más, ¿no? Pues claro, dices, ostras, todo este alineamiento, en fin. Gates es, yo estoy con Rafael, Gates es la clave en esto, porque Gates es el tercer donante de la Organización Mundial de la Salud. A última hora se desmarcó, porque vio, efectivamente se empezaron a dar cuenta, como ya explicasteis, el tema de Taiwán, como se dieron cuenta. A ver, Tedros, que no es ni médico, está el etíope amigo de genocidas como Mugabe, está en la Organización Mundial de la Salud por el apoyo principalmente de China y de los países africanos. Yo no creo Que no sea son dinero, las cantidades... ¿Perdón? Yo no estoy de acuerdo con... Perdón, no creo que sea ahora, dinero. bueno, ahora luego lo discutimos. Es que el tema de las compras yo lo quiero, porque no se nos puede olvidar. Aquí estamos hablando de cantidades que no son las de Bill Gates, evidentemente. 1.000 millones en 2 semanas. Pero esto es una vergüenza. 1.000 millones que pues, además es que son operaciones... O sea, 1.000 millones ha gastado, o malgastado, mejor dicho. En las 2 semanas el Estado más español, dramáticas de la historia de España, al menos que he vivido yo, se gastaron 1.000 millones a través de unas sociedades que dices, hombre, es que no, ¿cómo se puede explicar que se anticipen 263 millones de euros a una sociedad de San Cugat del Vallès, que es una población que está cercana, que está domiciliada en un chalet cerca del club de golf, y que tú miras y yo no sé qué medio fue que lo sacó, ahora no recuerdo, pero en fin, y resultaba que la administradora había sido sentenciada en firme por estafa. Claro, ese es y se dedicaba a la importación de bebidas alcohólicas, dices, o de perfumes, ahora no recuerdo cuál Era una empresaria catalana, sí. Claro, dices, de cosmética, ostras, sí. sí, de cosmética. Esa operación, ¿cómo se puede explicar? Porque entiendo que hay, es verdad que había apreturas, porque éramos los que fuimos más tarde al mercado y tal, pero aún así. Pero es que no es una, es que son muchas. tenemos una asesora inmobiliaria de Málaga. Sí, gestoría, asesora, sí. Tenemos un culturista iraní de Granada. Eso fue lo mejor. Tenemos una empresa sin actividad de un amigo de Ábalos en Zaragoza. Tenemos una cosa que es asombrosa, que además fueron a comprar y compraron más caro y con frecuencia mal. Pero no hay un organismo que hay audita compras este que tipo los de precios son Pero incluso vamos a 3 ver, veces más caros. El que Estado otros. español tiene, a la Dirección General de Farmacia, si no recuerdo mal, Sí, claro. tiene una dirección de compras específica. Sí, claro. O sea, el Estado existe. ¿Por qué no se usa o qué? Bueno, había mucha urgencia. evidente que No, alguien se lo ha llevado calentito, porque es la única la Beneficios explicación que generado. cumple. Beneficios de género. Claro. Beneficios Bueno, claro, alguien ha generado, claro, claramente. Yo creo que unos 300 millones de esos 1.000 millones alegraron la vida de alguien, eso seguro. Claro, Y pero no es voy- que y es no la quiero decir que los tenga ahí navaja ya en de Panamá. Ockham. Se Sí, llevó sí, sí. en una compra de 250 millones, 100 millones solo fueron para comisiones y encima lo que vinieron test que no estaban homologados, vinieron las famosas mascarillas Sí, que Garry el presidente aseguró que estaban- Galaxy. Sí. Bueno, eso fue lo que con nuestro dinero se compró en Asia y por supuesto, como los medios de comunicación lo ocultaron, pues de esto ya no se habla. Yo, Luis, te puedo hacer un paréntesis, porque Por es una favor. pena que es una de esas cosas que se olvidan también.
cuando en los primeros días del estado de alarma todas las empresas fueron extraordinariamente generosas y se movieron para generar material, el que fuese, y para comprarlo, ¿no? Claro, con la unificación, pocos días después, y ya con el Ministerio, todo eso se fue perdiendo, porque, claro, empezaron a requisar cosas y todo se paró. No solo se paró por eso, se paró también porque además fueron dictando normas, imponiendo, por ejemplo, que las mascarillas tenían que tener un precio de venta inferior al de compra, que eso, pues, en fin, todo el mundo sabe que no es posible. Y lo que hizo fue que durante unos días pues desaparecían de nuevo cuando ya habían empezado a aparecer. Y luego en los test, que es, claro, es otro tema, otra de las asignaturas con notaza que, vamos, con muy deficiente, hicieron una intervención de... prácticamente prohibieron que las empresas pudieran acudir. Sí, en la práctica fue una prohibición, sí, sí. Una prohibición. Pero además es que las propias lo pasaron muy mal las empresas, porque les obligaban a dar servicios exclusivos, pero no en ningún momento decían qué precio ni nada, ¿no? Con lo cual, vuelves otra vez a cubrirte en salud. De las empresas vamos a hablar porque uno de los capítulos que toca Rafael Rossi en este libro, evidentemente, es el económico. Los capítulos. Y yo le voy a decir para que usted vea de lo que se trata. 1, el origen. 2, la dilación en las medidas. 3, la morgue, lo que todos no vimos. 4, las residencias, que es de lo que le quiero preguntar ahora. 5, el estado alarmante, que es lo que todos vivimos aquí, con el gobierno arrogándose unas atribuciones completamente dictatoriales, ¿verdad? 6, el desabastecimiento. 7, la desescalada económica. Y un último capítulo, 8, que se llama Antología del disparate y la mentira, que me parece que en realidad podría ser, este mandamiento resume todos en uno, que es un poco la cuestión. Ahora hablamos de la cosa económica, pero lo de las residencias. ¿Qué pasó exactamente en las residencias? Eso para mí es, claro, es que son capítulos. Precisamente separamos este último capítulo que has mencionado porque era demasiado divertido, anecdótico, bueno, triste en el fondo, porque dices en qué manos de quiénes estamos, ¿no? Pero son tan graves los otros capítulos que dices, mira, no mezclemos declaraciones ni nada porque es muy serio, ¿no? Lo que pasó en las residencias de este país, donde murieron 20.000 personas, es dramático, y cuando te lo cuentan pues, gente que lo ha vivido directamente, responsables de residencias, como les dijeron, mira, tú cierra, aquí no... Es que además no recibieron nada. ¿De quién es responsabilidad todo eso? Pues no hay duda. Desde creo que fue el 12 de enero, ¿verdad? El 12 de enero el ministro es Pablo Iglesias y él asumió esa responsabilidad. El 12 de marzo. El 19 de marzo, no, el 19 de marzo luego él salió ahí en plan torero, pero él ya era responsable antes. Ah, desde el mes de enero. Desde el momento que tú asumes, porque además dices, no, pero es que son competencias cedidas, sí, son competencias cedidas, pero eres autoridad única. Eres autoridad única, o sea, cuando pasa algo así, hay una responsabilidad del propio gobierno, ¿no? Yo, la verdad es que cuando veas cómo se iba quitando... Pero básicamente fue eso, que les dijeron, es que casi parecía hechos profeso, ¿no? Y a medida para que la gente no tuvieron ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero mucha gente culpaba a las residencias. Y aquí, por cierto, cada vez que hemos tratado de poner la cosa en su contexto, siempre hay alguien que nos escribe diciendo, quieren blanquear las residencias, pero no queremos blanquear a nadie, Pero la situación objetiva es la siguiente. Hay un montón de población particularmente vulnerable en las residencias en los días previos a una pandemia en la que sabemos que la población, o mejor dicho, no sabemos, porque no nos lo han contado, que es espectacularmente vulnerable la población anciana. Las residencias, tal y como están concebidas en España, y creo que en todas partes, porque en Francia ha ocurrido lo mismo en las residencias, sí. Ha ocurrido exactamente en Nueva lo mismo. York, increíble. Claro, en Nueva York no son instituciones sanitarias. Sí, no. Por tanto, tienen un médico que va de vez en cuando y ocasionalmente personal sanitario en las privadas en su caso. El gobierno y las comunidades autónomas, siguiendo al gobierno, dan la orden de que se encierren en sus habitaciones, ventiladas y que no entre nadie, con lo cual tampoco los pueden sacar de allí. Y entonces se contagian unos a otros. ¿Quién tiene la culpa? Pero, vamos a ver. Al final, la culpa la tiene el tío que aparece y dice, no pasa nada, Claro, yo pero, tengo José tantos Javier, millones de euros para daros y no es el La culpa la tiene el que ha dejado que el virus entre en el país. Ese es el primero que tiene la culpa. Claro. Claro, porque no habría pasado nada si eso primero no hubiese ocurrido. O sea, no nos olvidemos, que es importante. Creo. Segundo, el que no dice específicamente las residencias, ojo, porque la medida que toma el Ministerio de Sanidad, por cierto, en el mes de febrero, que aquí lo hemos contado, además sacó el papel Nuria Val en este programa, documentos, sí. era lógica, relativamente. Pues es lógico decir, no saques a los ancianos de la residencia, es lógico si llevas un médico a que los vea, Claro. porque si no, ¿qué es lo que estás haciendo? Claro.
Las residencias pidieron desde el primer momento medios y además pidieron estar en disposición de poder, digamos, tratar como si fuese un centro hospitalario más, ¿no? Esos medios se prometieron, o los prometió al menos verbalmente, 300 millones, iba a haber una serie de cosas que luego nunca ha habido. Cuando oyes el testimonio que fueron al Congreso, ¿no?, y lo explicaron, el drama, es que no les hacían ni caso. Al final, yo no recuerdo quién fue quien le contestó, pero es que iban mendigando en todos los ministerios. No les contestaban las llamadas. Y, hombre, no fueron siempre órdenes, y muchas veces eran cambiantes, al menos es lo que me han contado bueno, propietarios de residencias que te dicen, es que claro, llamabas a un sitio, te decían una cosa, llamabas a otro día, te decían lo contrario. Y no sabías a qué tenerte, ¿no? La confusión fue muy grande, fue un desastre. Pero si es que eso se podía haber evitado, claro, o al menos atenuado, porque hubo casos de residencias de toda España, 2 en Cataluña, 2 en Extremadura, 3 en Asturias, en las que los directores tomaron la decisión por ellos mismos de aislar la residencia del exterior, no solo a los ancianos, sino también al personal, e impedir la visita de los parientes, y en esas residencias no hubo apenas muertos. Y Javier, no nos olvidemos tampoco de que ese mismo gobierno catalán montó una pachanga en Perpiñán en honor de, por cierto, de Puigdemont, que supuso trasladar a cientos de personas, vamos a decir mayores, en autobuses, todos juntitos y cantando qué buenos son los padres palotinos que nos llevan de excursión, y que a la vuelta, vamos, allí dejaron el virus en Perpiñán, que fue una de las ciudades de Francia que al principio de la primavera tuvo mayor porcentaje de población infectada, y luego se lo trajeron de vuelta a Cataluña. Bueno, Igualada concretamente. Parece que la ruta que hicieron y el foco principal fue en Igualada, que coincidió, eso fue el 29 de febrero. Y, bueno, exacto. Y es cuando las autoridades locales dicen, vamos a aislar un barrio de Igualada, porque esto es un problema local. Es decir, el virus era un virus urbano, ¿no? Entonces el virus era de Igualada y del barrio no salía. O sea, de verdad que aquí también, entre lo malo que ha sido todo y lo malos que han sido algunos, decía Luis Valcarce, el virus entra y te mata. Bueno, a unos con enormes posibilidades y a otros, por el contrario, sabemos que apenas. Y así vamos a la cuestión económica. Porque claro, aquí lo que se plantea es que para que efectivamente no se propague un virus cuya letalidad hasta en un 90% sobre gente mayor de 75 años, por debajo no. Para que ese virus no se propague, a toda la gente por debajo de esa edad la obligas también a quedarse en casa. Y entonces el país literalmente no se hiberna, como han dicho, no, para nada, o sea, se hunde, porque se queda parado. O sea, esto es una bicicleta. Cuando paras de pedalear, te caes. Y nos hemos caído. Esto también en España ha sido particularmente, ¿cómo decir?, intenso respecto a otros países. Yo creo que es incomparable. Además, a mí me sorprendió mucho cuando ves los movimientos, lo hizo Apple y lo hizo también, hay varios registros de movimientos de las personas, ¿no? Ver cómo el español se encerró de verdad, o sea, poco salieron a comprar los primeros días, y ibas viendo cómo la evolución es desde arriba a casi al cero, o sea, la gente estaba muy quieta, ¿no? Cuando pasamos digamos, al confinamiento total, que le llamaron, es decir, en esa noche gloriosa donde la gente tuvo que estar esperando a ver si el BOE salía o no, lo curioso es que no varió el movimiento, y lo ves, porque es que ya no podía variar, la gente ya estaba quieta, la gente no se movía, ¿no? Pero para mí lo más grave no ha sido solo la intensidad de esas fechas, sino sobre todo la duración. O sea, los tres, ayer lo veíamos con un buen amigo, Alejandro Macarrón, que estábamos repasando datos y veíamos, pues claro, lo absurdo que fueron las 3 últimas prórrogas. El poco sentido que tuvieron, que sirvieron solo para empeorar, y eso es lo que estamos pagando y vamos a pagar más ahora también, claro. Porque desde el punto de vista sanitario estaba ya, controlado no estaba, pero bueno, sabías dónde tirar. Pero los efectos sociales y económicos del asunto, bueno, no han hecho más que empezar. Claro. Empezaremos a verlos. Aquí hay algo que, si vas viendo caso por caso, te das cuenta de que los países que hicieron menos confinamiento fueron los que menos muertos tuvieron. Habrá que preguntarse por qué. O sea, los que menos confinamiento tuvieron... Porque cerraron puertas, porque cerraron las puertas en el momento en que había que cerrarlas. Claro. Pero no fue una medida medieval, no fue como la peste negra, o sea, definitivamente tomaron las medidas sin histeria, sin nada, tomaron unas medidas muy... Aquí, cuando, creo que Vox dijo, hay que controlar las fronteras, dijeron que eran xenófobos. ¿Cómo vamos a cerrar las fronteras? 27 está encerrado. En tu país no, pero tu casa sí. Estamos hablando de febrero. Estamos hablando del mes de febrero. 27 de febrero. Luego después ya era tarde. ¿No será por cuestiones sanitarias? Sí.
O sea, la respuesta del gobierno fue... Si tenemos la mejor sanidad del mundo. Esto no, Sí, si lo suspenden, no es por cuestiones sanitarias. Esto se podía haber hecho perfectamente. Y Nadia Calviño dijo, las consecuencias del virus económicamente van a ser indirectas. Aquí, ahora lo estamos viendo. Sí, significantes. Sí. Pero no fue solo el confinamiento. O sea, es que, claro, tú cuando vas viendo, por ejemplo, principios de mayo, que ya eran unas fechas donde lo que tocaba era promocionar nuestra industria principal, que es el turismo. Y de golpe sale el gobierno diciendo 14 días de confinamiento a todos los turistas que vengan. ¿Quién va a Y venir eso lo y mantienen pasarse durante 14 buena días parte de vacaciones? mayo. Claro. Claro, en ese momento, claro, estaban los turoperadores, la gente estaba organizando ya este verano. O el porcentaje de gente que planifica, que es muy alto, ¿no? Ellos lo destrozaron ahí por completo. Y además... Eso lo hicieron exprofeso, ¿no? Porque, claro, tienes la sensación de decir, joder, parecía hecho con toda la intención. Pero es que además ese anuncio lo hicieron, no sé si la víspera o la antevíspera de la reunión de un Consejo de Ministros de la Unión Europea para tratar ese asunto. Claro. Entonces dices, ¿por qué no esperas a ver qué dicen tus demás compañeros de otros gobiernos y entonces tomas decisiones? Yo por eso estoy con Carlos, no se trata solo de incompetentes, son también malvados. Sí. ¿No? Pero les pasa lo mismo con el El sector del turismo automóvil. es la bestia negra para esta. El sector del automóvil es otro sector que tampoco les gusta y así ha acabado también en Barcelona, ¿no? Con Ana Colau. A ellos lo que les gustan son las fábricas que no contaminan, es decir, las fábricas cerradas. Nissan, claro. esas son las mejores fábricas. Fábricas que no contaminan. En fin. Después del recorrido que haces en este libro, en toda la verdad sobre el coronavirus, que si usted se incorpora es de lo que estamos hablando. Luego nos verán en YouTube enteros, ¿verdad? La charla con Rafael Rossi por este libro, Toda la verdad sobre el coronavirus, que acaba de publicar Homolegens. Rafael Rossi lo tiene ya. Entre usted en la web y lo encuentra allí perfectamente. Bueno, después de escribir este libro, te despertaste y el dinosaurio seguía allí, porque claro, no ha terminado. Pero volvemos a Y lo ahora mismo. estamos en la segunda. Sí. Y que gracias a Dios esta segunda tampoco parece que vaya a ser, como decías antes, Ciertamente. lo otro. Pero volvemos a lo mismo. Es decir, y yo no sé quién es el responsable final, porque, claro, los temporeros de Lérida, ¿quién los trajo? ¿O quién autorizó que acabaran ahí? O los aeropuertos, porque quién es el responsable, que eso sí que lo sabemos, de que hayan estado abiertos y puede entrar todo el mundo sin, bueno, pues eso, con la prueba visual que por lo visto pues no ha funcionado. El ojímetro. Y claro, las pateras, pues no se sabe, quizá eran 6.000 contagiados, pero que luego además se fueron distribuyendo por toda España. Ostras, es que no aprendemos. Es que No aprendemos, no aprenden ellos. Sí. No caigamos en la dilución de la responsabilidad, porque la responsabilidad corresponde a unos señores que cobran por firmar en el BOE. O sea, son ellos. Ya sé que no lo decías con esa intención, pero es que yo ahí no cedo ni un milímetro. O sea, los responsables tienen nombres y apellidos, y lo malo es que también tienen votantes. ¿Y No los aprenden. votantes? Eso sí que tampoco. ¿Y los votantes, tú crees que pasarán factura esta situación? Claro, yo me ocurre una cosa. Pasé un confinamiento bastante de lujo porque mi hijo se tenía que examinar y estuve encerrado pues, en un pueblo en la costa muy bonito, entonces, pero no tenía gran cosa que hacer, salvo informarme. Entonces, claro, al final vas comparando y ves que la única televisión donde se informaba de verdad era en esta casa. Ya. Cuando vas viendo todo lo demás, comprendes que la gente está tan engañada. Y que Vicente Valles, con todo respeto, pues le suelta 3 cositas y parece que, joder, macho, qué crítico. Bueno, no. El análisis, digamos, se iba haciendo aquí día a día, pero la gente yo creo que no. El otro día cogí a un taxista que se empeñó él en hablarme de este tema sin saber que ya había escrito un libro y con poco había aprendido, ¿no? No se enteran de nada. Se creen, que es un tema que no hemos tocado todavía, se creen que han muerto, pues eso, 28.000, 29.000 ya y tal. Nos quedan 3 minutos, así que vamos a tocar ese tema porque efectivamente nosotros lo hemos dado tan por sobreentendido que yo no lo he sacado en la mesa, pero está claro que la cuestión de la mortalidad es una cuestión clave. ¿Tú crees realmente que la sobremortalidad en su conjunto se puede atribuir directamente al coronavirus? Yo creo que cada vez van a ser más, pues con esa distinción, muertos como consecuencia de la pandemia, pero eso está pasando ahora. Sí. De gente que no ha podido ser atendida y que esa falta de atención... Sí, pues, el Carlos III ha sacado una sobremortalidad de ¿cuánto? Claro. ¿De 2.500? Claro, este mes. Pero ahí sí que va a ser más complicado. Pero es evidente que no fue un accidente de tráfico, pues ese diferencial, cuando además coincidieron, yo creo que el momento mágico fue el 31 de mayo, y luego, si no me equivoco, hubo otro que fue 2 días más tarde, pero en ese momento
coincidieron todos que estaban dando, pues claro, una diferencia respecto al gobierno de 17.000 muertos. O sea, que se confirma que Se no fue un accidente confirmó, de tráfico, como claro, decía Fernando Simón. Efectivamente, efectivamente. Que esos 18.000 que le faltaban, decía que no sabía de dónde venían. Él dijo 13.000 por aquí 13.000 decir, quita algo, decía, ¿verdad? y decía, puede ser un accidente de tráfico, pero ¿qué accidente de tráfico si estamos todos Ese fue un encerrados? comentario vamos, yo lo siento, a mí me pareció un comentario de enfermo mental, o sea, no se podía hacer ese comentario en este momento tan grave. Es que muchas veces cuando piensas la cantidad de gente, el sufrimiento que ha pasado, dices, ostras, pero yo no consigo entender por qué el gobierno todavía hoy, salvo por un motivo, que la información no le llega a la gente y que efectivamente la mayor parte, bueno, o la mitad de la población española no se ha enterado. Rafa, sí, cuando fue lo del ébola, por un perro, aquí salieron 20.000 personas a la calle y derribaron a una ministra y casi tumbaron un gobierno. Entonces, o sea, la propaganda y la manipulación es clave. Entonces, en este sentido, por eso lo tienen todo a favor. Lo tienen todo a favor. Lo tienen todo a favor hasta que lean este libro. Toda la verdad sobre el coronavirus, de Rafael Rossi en Homo Legens. Rafael, que ha estado hoy con nosotros y que ha tenido la idea de hacer lo que todos habíamos pensado, pero había que hacerlo, ¿eh? Que es todo lo que ha pasado, para que no se nos olvide, lo voy a poner. Una cosa detrás de otra. Datos, informaciones objetivas, eso es lo que hay en este libro, de verdad que es imprescindible para que no se nos olvide. Rafael Rossi, muchísimas gracias. Un segundo solo. Solo un segundo. El doctor Burgueño es quien prologa el libro. Por cierto, sí, bueno. Y yo creo que hay que manifestar una cosa, y es que aquí el doctor Burgueño ha acertado más que la OMS. ¿Eso Claramente. es verdad? Sí, señor. Claramente. Pero no solo digamos que luego... Un abrazo muy fuerte para Tony Burgueño, que nos está viendo con toda seguridad y que mañana, por cierto, será aquí en El Gato, faltaría más. Rafa, lo dicho, muchísimas gracias. Mínima pausa. A la vuelta nos vamos a ver lo que está pasando con Donald Trump, que se come a los niños crudos. Nos lo acaba de contar La Sexta. ¿Y qué quiere decir la derecha cuando habla de batalla cultural?